Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es Diana Alexandra Flores Camacho. El tema a tratar es ¿qué es el lenguaje? Y la importancia del lenguaje en la comunicación humana. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es el sistema a través del cual el hombre o los animales se comunican sus ideas y sentimientos, a través de la habla, la escritura y otros signos convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicar. El término lenguaje es de origen latín lengua. El ser humano emplea un lenguaje complejo que expresa secuencias sonoras y signos gráficos. Los animales, por su parte, se comunican a través de signos sonoros y corporales, que aún el hombre no ha podido descifrar, y que en muchos casos distan de ser sencillos. Encontramos 8 tipos de lenguaje. Entre ellos están el lenguaje escrito, el lenguaje textual, el lenguaje gestual, el lenguaje articulado, el lenguaje virtual, el lenguaje transcrito, el lenguaje visual, el lenguaje oral. ¿Qué es el lenguaje escrito? Es la representación de la lengua por medio del sistema escritura. El lenguaje textual es la representación de la comunicación a través de letras por medio de distintos sistemas de escritura. El lenguaje gestual es sistema organizado a base de gestos o signos corporales. El lenguaje articulado está constituido por un conjunto de símbolos fonéticos que se aplican en el lenguaje oral del ser humano. El lenguaje virtual es el que establece lazos de unión entre los hechos científicos y el público en general, creando espacios y medios de vinculación social, económico y tecnológico. El lenguaje transcrito representa elementos fonéticos, dialécticos mediante su sistema de escritura. El lenguaje visual es el lenguaje que desarrollamos en el cerebro relacionando con la manera de cómo interpretamos lo que percibimos a través de los ojos visualmente. El lenguaje oral es la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación. La importancia del lenguaje en la comunicación humana. Es muy importante el lenguaje para la comunicación humana, porque es vital para el ser humano, ya que el mismo le permite establecer comunicación con otros seres vivos, y así vivir en comunidad. Aparte de las palabras para comunicarnos, también usamos gestos no verbales con nuestros movimientos del cuerpo, y también utilizamos diferentes tonalidades en la voz. Gracias al lenguaje es posible la comunicación y el desarrollo del pensamiento, y a su vez podemos transmitir de generación en generación lo que el hombre ha investigado y ha pensado, sentido a través de la historia. Si el ser humano no contara con algún sistema de lenguaje, no podría comunicarse con las demás personas, por lo cual es justamente la esencia de la vida en la sociedad o en un conjunto. Los seres humanos que no necesitaron a lo largo de su vida son aquellos que crecieron en la selva. Por ejemplo, un niño que creció en la selva, en un ambiente natural, y él nunca aprendió ningún tipo de lenguaje o idioma.